Tu atención es un acto de pertenencia. Repito, tu atención es un acto de pertenencia, porque perteneces a aquello a lo que le das tu atención permanentemente, constantemente y, por supuesto, consciente o inconscientemente. ¿Alguna vez has sentido que de repente todo el mundo habla de lo mismo? ¿Que por momentos hay temas que inundan nuestras vidas? Por ejemplo, el Mundial de Fútbol, las elecciones presidenciales cada 4 o más años, qué sé yo, según el país, o la muerte de algún ícono de la cultura, como un gran artista o un cantante famoso. Por ejemplo, la muerte del indio Solari, aquí en Argentina, país en donde vivo, y bueno, de lo cual hablaré más adelante. Otro ejemplo, los avances sorprendentes e irreversibles de la inteligencia artificial, o las criptomonedas en su momento, o alguna serie, alguna película o un escándalo en redes sociales como aquel de la pareja de amantes descubierta en un concierto de Coldplay. De pronto las redes sociales, que no lo neguemos, hacen parte, gran parte, llenan gran parte de nuestras vidas, nos transmiten una sola conversación y sin darnos cuenta empezamos a pensar en eso, a hablar de eso, a sentir emociones con respecto a eso, a cambiar nuestro estado emocional a causa de eso, a conversar sobre eso con cada persona con la que nos encontramos o con quien intercambiamos audios, por ejemplo. ¿Te has preguntado qué fuerza invisible hace que millones de personas sintonicen la misma frecuencia al mismo tiempo? Porque hay una fuerza invisible y puede que tenga muchos nombres. Uno de esos nombres es egregor. Así que te doy la bienvenida al episodio número 54 de Devoción Creativa Podcast. Tu atención es un acto de pertenencia. Te cuento antes de iniciar, de entrar en materia realmente, que este episodio surge de dos carruseles que publiqué, uno en el 2025 y otro en el 2024. He decidido retomar la conversación en cuanto al tema del egregor y de los campos de resonancia y convertirlos en un episodio atemporal a través de este podcast. Si conoces una plataforma como Instagram, sabes que, como bien lo dice su nombre, está hecha para compartir el instante. Instagram, el instante. Y muchas de nuestras publicaciones, de quienes creamos contenido, se pierden en el tiempo, quedan atrás, quedan años atrás. Si bien es información evergreen, es decir, que es válida y útil en cualquier momento, se vuelve difícil recuperarla o se vuelve difícil que las personas la encuentren a menos que uno la republique o la comparta nuevamente en sus historias. Así que mi intención aquí es profundizar en este material, profundizar en lo que compartían estos dos carruseles y que quede a la mano para las personas que se puedan interesar en esta información, especialmente en plataformas como YouTube. Así que bueno, ¿qué es un egregor y cómo se conecta con nuestra atención, con la manera en que creamos realidad, con la manera en que limitamos nuestra propia realidad? ¿Cómo y por qué se relaciona con los campos mórficos de las constelaciones familiares? Vamos a ir un paso a la vez. Un egregor es un campo colectivo de pensamiento, emoción e información. Una especie de nube invisible alimentada por la atención, las creencias, los rituales y la energía de muchas personas. Un estadio de fútbol lleno es un ritual. Te lo venden como un juego, pero es un ritual. Un concierto es un ritual. Te lo venden como un concierto, pero es un ritual. ¿Por qué? Porque un ritual es mucho más que una actividad colectiva, es una experiencia diseñada para concentrar la atención, para sincronizar emociones y generar un sentido de pertenencia. ¿Cómo sabes que estás en un ritual o frente a un ritual o participando de un ritual? Porque hay símbolos compartidos, porque hay una narrativa común, porque hay emociones intensas y muchas personas enfocando su energía en una misma dirección al mismo tiempo. No importa si se trata de una ceremonia religiosa o, de nuevo, de un estadio de fútbol lleno, de un concierto o incluso de una movilización política. Cuando miles y millones de personas piensan, sienten y actúan alrededor de una idea,
se fortalece un campo colectivo. Y cuanto más alineadas están las emociones, el estado emocional de ese grupo de personas y más enfocadas están en lo mismo, en el mismo punto, en los mismos símbolos, más fácil es direccionarlas, programarlas y controlarlas. Y cuanto más participas de un campo de experiencia ritualístico, de un ritual, de una manifestación colectiva, más fácil es que tus emociones, tus creencias y tus formas de ver el mundo sean influenciadas. Cuando muchas personas comienzan a resonar con un mismo campo de información, un campo energético o egregor, cuando una multitud comienza a reaccionar emocionalmente de una forma muy similar, cuando una comunidad adopta las mismas creencias sin cuestionarlas, o cuando una tendencia se vuelve tan dominante que parece que todo el mundo está diciendo lo mismo o todo el mundo piensa igual, aparece el fenómeno conocido como conciencia colmena o mente colmena. La conciencia colmena o hive mind es la idea de que un grupo de individuos piensa, siente o actúa como si fuera una sola entidad. El egregor es el campo que alimenta la conciencia colmena. Cuanto más tiempo perteneces a un egregor, es decir, a un campo colectivo de información, es más fácil que sientas y actúes de acuerdo con la lógica de este campo. Así que imagínate el nivel de influencia que tiene el campo familiar sobre ti, el campo morfogenético familiar sobre ti, el nivel de influencia que tienen los egregores de tu sistema familiar sobre ti. Obviamente, no todos estos egregores son negativos o limitantes, pero están ahí. Perteneces a ellos de manera inconsciente porque los recibiste desde tu primera infancia. Creciste inmerso en ellos, en una etapa de la vida en la que todavía no tenías capacidad de cuestionar lo que veías, lo que escuchabas, lo que experimentabas. Entonces, antes de desarrollar plenamente el pensamiento crítico, tanto tú como yo, absorbimos creencias, formas de relacionarnos, percepciones sobre el dinero, el amor, el trabajo, la vida, como si fueran simplemente la realidad, la única posibilidad, la única verdad. Por eso muchas veces, aunque sabemos y decimos una cosa, hacemos otra, porque seguimos defendiendo nuestras creencias inconscientes porque son muy profundas. Defendemos aquello con lo que crecimos, porque seguimos buscando la pertenencia de maneras que ni siquiera notamos. Defendemos aquello que consideramos normal, aquello que consideramos una verdad desde mucho antes de tener la posibilidad de elegirlo conscientemente, de nuevo, desde la primera infancia. Defendemos esas verdades, defendemos esos campos de información, defendemos esos egregores, aunque no podamos ni siquiera nombrarlos. ¿Entiendes por qué es tan importante que ahora, desde tu adulta, desde tu adulto, desde los adultos que hoy somos, hagamos uso de nuestro discernimiento? ¿Puedes ver por qué es tan importante que ahora, desde quienes somos ahora, podamos cuestionar la información que hemos estado recibiendo? Podamos decidir a qué pertenecemos y a qué no, a quién admiramos y a quién no, por quién votamos y por quién no, de qué participamos y de qué no. Si una familia genera su propio campo de información, imagínate un país. Entonces, pertenecemos a muchos egregores sin darnos cuenta, y de nuevo, esto no es algo esotérico. No necesitas sentarte horas a meditar, no necesitas creer en esto para hacer parte de un egregor. A través de tu profesión, perteneces a un egregor. A través de tu religión, perteneces a un egregor. A través de tu nación, a través de tu círculo de amigos, a través del algoritmo que consumes o te consume todos los días. Es interesante y clave observar cómo millones de personas pueden quedar emocionalmente absorbidas por una sola conversación colectiva. Durante semanas, como te decía al principio, parece que nada más existe. Y termino, aquí estoy yo, hablando de esto, pero por supuesto, invitándote a llevar la conversación a otro nivel, o por lo menos buscando compartir contigo otras preguntas. Ahora, ¿acaso no sería interesante preguntarnos quién o quiénes siembran la semilla de estos egregores? ¿A quién les sirve tener nuestra atención individual y colectiva dirigida a un mismo punto?
¿Y qué pasa por detrás mientras nuestra atención está puesta en ese solo punto? Es decir, que otras cosas están sucediendo, que otras decisiones están siendo tomadas y deberían importarnos y ni siquiera nos enteramos. ¿A quién o a qué le sirve generar distracción para robar nuestra atención? Un egregor puede expandirte o drenarte. Algunos expanden tu conciencia, otros consumen tu energía. A nivel familiar, a nivel del campo sistémico familiar, puede existir el campo energético o el egregor de la queja. Por ejemplo, puede existir el egregor de la indignación permanente, puede existir el egregor de la escasez, el egregor de la victimización, el de la ira, el del sacrificio, la adicción o la mentira. Y también pueden existir, por supuesto, y paralelamente, así como dos verdades pueden coexistir al mismo tiempo en un mismo sistema familiar, puede existir el egregor de la creatividad, el egregor del aprendizaje, el egregor del servicio, de la abundancia, de la prosperidad, el egregor de la honestidad, del disfrute, del cariño, de la perseverancia. ¿Cuáles son los egregores más potentes de tu sistema familiar? ¿Puedes identificarlos? ¿Puedes observar de qué manera no solamente perteneces a ellos, sino de qué maneras los sigues alimentando? Muchas veces no repetimos un patrón porque lo hayamos elegido. Lo repetimos porque estamos resonando con un campo que ha sido construido y nutrido desde mucho antes de que nosotros estuviéramos aquí. Así funcionan los campos de resonancia, vibramos con ellos, incluso viviendo en un país distinto, incluso si ya no hablas con tu familia, incluso si no conociste o tienes una limitada relación con alguno de tus padres. ¿Existe en tu familia, por ejemplo, el egregor de la abundancia? Y cuando hablo de abundancia o del egregor de la abundancia, no me refiero solamente a dinero o a posibilidades económicas, por supuesto, así como la libertad. No es solamente una libertad de economía. Hablo de pertenecer a un campo de abundancia en donde las personas crean valor, confían en la vida, administran bien sus recursos, desarrollan sus talentos, se permiten dar y tomar, perseveran, incluso cuando los resultados tardan en llegar. Entonces, la cuestión no es atraer abundancia, es ser la abundancia, nutrirla, pertenecer a ella como se pertenece a un egregor, a un campo de pertenencia. Te pregunto, cotidianamente, ¿estás creando valor para ti y para otros? ¿Estás confiando en la vida? ¿Qué es para ti confiar en la vida? ¿Cómo sabes que estás confiando en la vida? ¿Estás cotidianamente administrando bien tus recursos, tu tiempo, tu energía? ¿O estás hipnotizada, hipnotizado por las redes sociales compartiendo, replicando el mismo drama, el mismo miedo, los mismos argumentos, la misma historia cada 4 años? ¿Estás desarrollando tus talentos? ¿Estás invirtiendo en ti, en tu transformación personal, en tu desarrollo, en tu crecimiento, en tu libertad? ¿Te estás permitiendo dar y tomar? ¿Estás perseverando incluso cuando los resultados parecen no llegar? ¿Estás nutriendo una visión clara de la vida que quieres tener? ¿Nutriendo las emociones que quieres sentir? Expansión, tranquilidad, calma, enfoque, amor, amor propio, alegría, satisfacción, gratitud. ¿Estás nutriendo estas emociones cotidianamente? ¿Estás fortaleciendo estos egregores en tu propia vida que son de hecho la semilla de aquellas otras manifestaciones materiales y concretas que tanto anhelas? En palabras simples, por favor, pregúntate, por favor, preguntémonos, ¿a qué campo de resonancia estoy perteneciendo cada día? ¿A qué egregores estoy perteneciendo cada día? ¿A qué egregores nutro cada día? Creo que a este punto es obvia la importancia de la coherencia. Si quieres expandir un proyecto creativo, por ejemplo, pero sigues perteneciendo y alimentando un campo de miedo, un egregor de miedo, un egregor de perfeccionismo, de carencia, de postergación, no estás siendo coherente. Quieres resultados de abundancia, pero permaneces conectada, conectado a un campo de escasez. ¿Cómo? Diciendo todavía no tengo suficiente, no sé lo suficiente, no estoy preparada, no tengo tiempo. Quieres experimentar más paz. Dices que tu valor es la paz,
pero permaneces conectada o conectado a un campo de conflicto, alimentando conversaciones, contenidos y pensamientos que te mantienen en la crítica, en la indignación y en la preocupación constante. Tú dices que quieres tener más confianza en ti, pero permaneces en conexión a un egregor de insuficiencia, comparándote continuamente con otras personas, enfocándote más en lo que te falta en lugar de enfocarte en lo que ya has desarrollado. Quieres sentirte libre, pero permaneces en conexión con un campo de miedo, tomando decisiones basadas en lo que podría salir mal en lugar de lo que podría salir bien. Quieres vivir con más alegría, pero permaneces en conexión con un campo de carencia. Entrenas tu atención para encontrar problemas, faltas y preocupaciones antes que oportunidades, que recursos, que posibilidades. ¿Se entiende la importancia de observar nuestra coherencia? ¿Se entiende la importancia de ajustar nuestra coherencia? ¿Cómo vamos a obtener manzanas de un árbol si lo que hemos sembrado por años han sido peras? Este episodio nace en un momento en el que me encuentro profundamente conmovida, observando dos grandes movimientos colectivos. Por un lado, en Argentina, de nuevo, el país en donde estoy viviendo en este momento, la despedida del Indio Solari, un artista que representa mucho más que música para varias generaciones, y aunque conozco muy poco de su obra, porque de nuevo apenas lo estoy conociendo, hay algo en este fenómeno que me inspira profundamente. Hay algo de su historia que me inspira profundamente, y es la claridad de sus valores y su decisión de hacer las cosas bajo sus propios términos. Hasta donde voy comprendiendo de nuevo este fenómeno colectivo, el Indio Solari, que además Solaris en latín significa perteneciente al sol, y qué curioso que el Indio Solari nació con su sol en casa 1 en astrología, para quienes les gusta la astrología, lo cual en pocas palabras quiere decir, y para no irme muy lejos por las ramas, quiere decir o se puede interpretar como yo soy el sol, yo soy la luz, yo soy la conciencia, cierro paréntesis. El Indio Solari y los Redondos construyeron algo inmenso, sin seguir los caminos tradicionales que la industria consideraba necesarios para alcanzar el éxito. Y tal vez por eso millones de personas no solo conectaron con la música, con su música, sino con lo que su música representa. Una forma de libertad, de independencia, de coherencia entre valores y acciones. El éxito más allá de las reglas del statu quo, del orden establecido. Y tal vez por esto mismo es que por más de que en mi país, en Colombia, en los mismos años de grandes éxitos del Indio Solari, los 80s, los 90s, los años fuertes del rock en español, en mi país, bueno, nos llegaban artistas, por supuesto, como Fito Páez, como Charly García, como Soda Stereo, entre muchos otros. Por supuesto, yo aquí hablo desde mi experiencia, desde mi adolescencia. El Indio Solari es alguien que apenas me entero que existe. Cuando digo apenas es cuando llegué a Argentina, desde que estoy en Argentina. Desde que mi compañero me los nombró alguna vez y me mostró el pogo más grande del mundo. Es un fenómeno puramente argentino, y me atrevería a decir que es así porque, de nuevo, en coherencia con sus valores, el indio a lo largo de su carrera tomó decisiones que iban en contra a lo que dictaba el mercado, la industria musical a gran escala, las grandes productoras. Tal vez este sea un buen momento para trascender las fronteras ahora que, precisamente, trascendió. El indio trascendió, teniendo en cuenta además que estamos en un momento en donde es urgente regresar a ciertos valores, teniendo en cuenta además que estamos en un tiempo en donde el valor de la libertad, la palabra libertad, parece exclusiva de los mercados, como decía antes. Qué urgente es apropiarnos de esta y otras palabras, de este y otros valores. Paralelamente, en Colombia, en mi país de origen, estamos atravesando un nuevo proceso electoral. Estamos en medio de las elecciones presidenciales, lo cual me recuerda que vivimos inmersos en egregores permanentemente. Veo las redes sociales, por supuesto, y me doy cuenta cómo hay muchas Colombias dentro de Colombia. Veo lo que está pasando en Argentina y me doy cuenta cómo hay muchas Argentinas dentro de Argentina.
Hay muchos mundos dentro de un mismo mundo y distintas formas, muy diferentes formas de entender la vida, el cuidado de la vida. Pertenecemos a diferentes campos colectivos, aunque nos sentemos en la misma mesa. Y el asunto no es qué está bien y qué está mal, la pregunta es, para cada quien, si los egregores que alimentamos y de los que participamos están realmente en coherencia con los valores que decimos defender. Y te llevo un poquito más lejos. La pregunta es si cotidianamente nuestros actos son coherentes con los valores que decimos que son nuestros, porque en realidad votamos todos los días. Votamos todos los días con lo que elegimos mirar, compartir, replicar, consumir. Votamos con aquello a lo que le damos nuestra atención, aquello que se convierte en un anhelo, en una meta, con aquello que consideramos éxito. Decimos que queremos verdadera libertad, justicia, abundancia, comunidad, pero nuestra atención, nuestras decisiones y nuestras acciones cotidianas están sembrando en esa dirección. Espero que este episodio te sirva para preguntarte a quién y a qué le estás entregando el tesoro de tu atención. Porque todo aquello a lo que le das tu atención de forma sostenida termina convirtiéndose en un campo de resonancia al que perteneces. ¿De qué egregores formas parte hoy? ¿Cuáles elegiste conscientemente? ¿Cuáles heredaste? ¿Cuáles te fortalecen? ¿Cuáles te drenan? Puede que la transformación que tanto anhelamos no dependa solamente de hacer o dejar de hacer cosas, sino de elegir con mayor conciencia nuestros egregores. Tu atención es un acto de pertenencia. Gracias por escuchar este episodio y gracias por apoyar mi trabajo compartiéndolo con las personas que amas. Nos seguimos escuchando aquí en Devoción Creativa Podcast.